Para realizar la matriz de actores, hay que tener en cuenta que estos son aquellos que pueden participar o no participar. Pueden ser beneficiarios directos como indirectos. Para entender, hay que primero dar el significado de qué son beneficiarios, y son aquellas personas cuya calidad de vida se pretende mejorar como consecuencia de las acciones del proyecto. Los beneficiarios directos son aquellas cuyas necesidades y problemas dan lugar al proyecto para tratar de resolverlas, y los indirectos cuya situación mejora y reciben efectos positivos del proyecto, pero sin ser el objetivo de este. En el momento de sistematizarlo, hay que, primero, dividirlo en participantes y no participantes. La parte participantes la dividimos en dos, en beneficiarios directos y beneficiarios indirectos, mientras que la parte de no participantes se divide en neutrales excluidos y oponentes perjudicados. Para nosotros en nuestro ejemplo ponemos en la parte de participantes beneficiarios directos a los vendedores ambulantes, a las familias de los vendedores ambulantes y a la Confederación de Trabajadores Colombianos. En la parte de beneficiarios indirectos colocamos a los clientes, a los proveedores, al contrabando y a las bandas criminales. Mientras que en la parte de no participantes, en los neutrales excluidos colocamos a la policía, los revendedores, las empresas y los bancos. Mientras que en los oponentes perjudicados colocamos al comercio formal, a la Alcaldía de Bogotá, a la DIAN y a la Cámara de Comercio, por último. Para realizar la matriz de involucrados hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, un determinado sector de la población. Segundo, una organización. Tercero, un grupo social, ya que estos actores pueden ayudarnos a facilitar y a cumplir nuestro objetivo y a beneficiar al beneficiario final del proyecto. Para empezar a realizarla hay que, primero, realizar un cuadro con 4 columnas y una fila por cada grupo específico. En la primera columna, que es la de grupos, la segunda es intereses, la tercera son los problemas percibidos y la cuarta son los recursos y mandatos. Los grupos. Los grupos son aquellos que están directa o indirectamente involucrados o afectados por el problema. Pueden ser grupos de la población, organizaciones del sector público, organismos del sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, grupos políticos, organizaciones externas, entre otros. Los intereses. Los intereses se colocan por cada grupo en relación con el problema. No se refiere a todos los intereses que pueden tener un determinado grupo, sino a aquellos que tienen relación directa con el problema. Los intereses también pueden reflejar soluciones sugeridas por cada grupo que esté perjudicado. Los problemas percibidos. Los problemas percibidos son problemas específicos o condiciones negativas que son percibidos por un grupo de involucrados que deben ser planteados de la manera más negativa posible. No deben constituir soluciones encubiertas. Y por último, los recursos y mandatos. Los recursos son aquellos que un grupo puede poner a disposición para contribuir a las soluciones del problema a desarrollar. Mientras los mandatos se refieren a la autoridad formal que tiene un grupo de involucrados para proporcionar un servicio o cumplir una función determinada. Con base a lo expuesto anteriormente, nuestro ejemplo se compone de 7 grupos. El primero son los vendedores ambulantes. Su interés es reducción de impuestos y facilidad de movilización. Su problema percibido es el pago vinculante de impuestos y el pago obligatorio del local. El recurso es una masa crítica elevada del número de compradores y la capacidad de movilización social mediante las huelgas, y su mandato es por su gremio que se ubica en Cali. Nuestro siguiente actor son la policía. Su interés es velar por el orden dando control a establecimientos formales. Su problema percibido es que pueden surgir conflictos con vendedores, tanto formales e informales, que pueden surgir en agresividad. Su recurso es la autoridad y el apoyo popular
mediante la inteligencia, la fuerza disponible y la logística. Su mandato es garantizar la seguridad y el orden público de la ciudadanía. Y su otro mandato es proveer un orden en el espacio público. Nuestro siguiente actor es la Cámara de Comercio. Su interés es integrar y capacitar a las personas a la formalidad. Su problema percibido es los bajos niveles de actualización de los registros mercantil y la fuga de recursos de potenciales asociados, con base a los bajos niveles de legitimidad como mecanismo de asociación. Además, quien no se formalice trae problemas. Su recurso es centralizar la información de los comerciantes y su mandato que todos los vendedores se registren y se formalicen. Otro actor muy importante son los clientes, que tienen un interés al buscar un buen servicio y los precios bajos. Su problema percibido es el incremento de los precios, poca garantía con el producto, baja oferta y en algunos casos calidad baja de producto. Su recurso es la capacidad para pagar los productos ofrecidos. Nuestro siguiente actor son los comerciantes formales, que su interés es eliminar la competencia desleal y generar cooperación mutua. Su problema percibido es el aumento de la oferta y el aumento de la competencia. Tiene de recurso tres cosas. Primero, capacidad de recurrir a las autoridades públicas. Segundo, mayor capacidad de endeudamiento. Y tercero, marketing comercial. Nuestro siguiente actor es la DIAN. Tiene como interés recaudar impuestos de aquellos que no eran antes percibidos por las autoridades y por la formalidad. Su problema percibido son dos. Primero, problemas con quienes se evadan los impuestos y segundo, elevados índices de evasión de impuestos. Su recurso es centralizar la información de los comerciantes y su mandato es recaudar los impuestos e imponer sanciones a quien incumpla. Y nuestro último actor es la alcaldía, que como interés tiene establecer orden en la ciudad y la economía del país. Su problema percibido es los constantes del comercio informal, el aumento del contrabando, el aumento de la informalidad de forma colateral y que surjan quejas. Sus recursos son logísticos, financieros, coercitivos y tiene un apoyo tanto popular como comercial. Su mandato es usar la fuerza legítima del Estado para hacer cumplir el orden y la formalidad. Por esta razón, nuestro árbol de problemas se concentra en el aumento de los vendedores ambulantes de alimentos no perecederos u otros artículos, lo cual incrementa el precio del arriendo local. Puede generar prácticas inadecuadas en la certificación de proveedores, lo que nos llevará al aumento del contrabando. También es preciso que genere el aumento de los impuestos, lo cual generará elevados índices de evasión de los mismos y fuga de los recursos potenciales asociados con la Cámara de Comercio, el aumento de conflictos entre vendedores y la autoridad debido al aumento de decomisos de los productos por la informalidad de los mismos y la baja demanda en empresas formales, lo cual se verá representado en un problema público generando desorden en el espacio público, el aumento del contrabando y la disminución de la oferta formal laboral. Sobre las disposiciones del árbol de objetivos, como su nombre lo plantea, son los objetivos encaminados a lograr los resultados propuestos de la política pública sobre los vendedores ambulantes. En la parte inferior se identificaron ciertas variables en las que se puede encaminar la lucha contra la informalidad y apoyar a los actores involucrados como parte del estudio a que puedan salir de esta, como los impuestos estandarizados, la mitigación de conflictos entre vendedores y autoridad, viabilidad estatal y económica para crear un negocio, regulación en el certificado de proveedores, precios accesibles de arriendo al público. Esto es como manera de facilitar lo que los vendedores ambulantes o informales necesitan
precisamente para entrar en la legalidad. Entre estos está la viabilidad estatal y económica para crear un negocio, que quiere decir que encaminado con la ayuda estatal o gubernamental se dé posibilidades de que se puedan negociar mejor los impuestos que paguen, reducirlos, mejorar los plazos o algunos descuentos. La regulación en certificado a proveedores, como en la parte inferior se indica, es una disminución del contrabando, encaminado en que si hay mayor legalidad y a esto se les da una manera más accesible de acceder a los productos y también mejor las formas de pago de impuestos, el contrabando también se verá reducido. Uno muy interesante es el precio accesible al arriendo al público. ¿Qué quiere decir esto? Que el apoyo estatal que se requiere en esta política pública le permita a esos vendedores informales poder adquirir, poder arrendar o en su defecto comprar algún negocio con bajos precios muy razonables o, como en el mismo caso de los impuestos, mejores formas de pago. En la parte superior se plantean los posibles resultados de esta política, como se dijo anteriormente, la reducción del contrabando mediante las acciones del gobierno propiamente, la DIAN y la Cámara de Comercio. El mejoramiento de la situación urbana también se ha planteado en esta política pública, que los vendedores ambulantes de alguna manera también contribuyen al desorden en las calles y lo que se busca es reducir esto. Y la oferta laboral en las empresas legalmente constituidas es que si le dan mejores vías de acceso, es decir, de trabajo o de educación a los formales, a los informales, ellos podrán también acceder a trabajar o laborar o asociarse con empresas legalmente constituidas. En nuestro mapa de identificación y formulación de alternativas tenemos como principales actores el Estado, los arrendadores locales y las empresas formales. Las alternativas que tiene el Estado son crear una asociación la cual tenga como ente regulador la DIAN y la Cámara de Comercio para el control de impuestos y la regulación en la certificación de los proveedores. También la capacidad de crear programas para formular políticas para vendedores ambulantes que estén en camino a la formalización por medio de campañas entre vendedores formales e informales en camino a la formalización para prever así armonía entre estos dos bandos, con el fin de brindar posibilidades de fácil pago en cuanto a las obligaciones tributarias como la DIAN y la facilidad de registro en la Cámara de Comercio. El segundo actor son los arrendadores locales, los cuales tienen la capacidad de cambiar o modificar la cuota arrendataria a los arrendadores por medio de la integración de la comunidad entre comerciantes para el favorecimiento urbanístico del plan de desarrollo, con la integración y capacitación para el mejoramiento de sus condiciones sociales mediante la Cámara de Comercio, para así generar procesos de fácil acceso para personas que quieran emprender un negocio en la formalidad. Nuestro último actor son las empresas formales, los cuales por medio de la mediación en la planificación y reducción de los impuestos comerciales, con la regulación en la Cámara de Comercio, pueden crear formas para que las empresas vean factible asociarse con los vendedores ambulantes, sin que la autoridad de las mismas se vea reducida por medio de la capacitación de los vendedores ambulantes para generar empleos mediante la vinculación a empresas formales, lo cual generará asociaciones que generen empleo a la sociedad económica. En la matriz de marco lógico, las principales variables son los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, en orden vertical. Horizontalmente se encuentran los fines, propósitos, componentes y las actividades propuestas. Como objetivo y fin se plantea dar a conocer las diferentes variables que causan la informalidad, buscando que se reduzca a través de esta política pública mediante capacitaciones y apoyo gubernamental. Referente a los indicadores, el fin es: la política pública se realiza en el transcurso de 4 años, donde se pueda observar el cambio
el cual sea un beneficio para cualquier ciudadano que quiera iniciar su negocio sin importar su edad. Referente a los medios de verificación, el fin es realizar las encuestas a los vendedores informales. Los supuestos respecto al fin es que el gobierno del próximo año debe estar acorde con los objetivos del proyecto y estable en sí con los mismos para la finalidad de la política pública para que ésta no se extienda. Referente a los objetivos en el propósito, los trabajadores informales se han reducido gracias a que se han incorporado a la formalidad mediante las capacitaciones asociadas con comerciantes formales con los apoyos también del Estado. En los indicadores, el propósito es un presupuesto razonable designado para la reducción de las variables informales mediante las capacitaciones realizadas por la Cámara de Comercio y las compañías para garantizar el paso a la formalización. Los medios de verificación en el propósito son la DIAN y la Cámara de Comercio. Los supuestos es que la participación en la política pública pueda correrse el riesgo de que sea baja o nula o el cumplimiento de los objetivos propuestos se alarguen. Los objetivos, los componentes son: el primer componente se ofreció mayor flexibilidad a la hora de iniciar un negocio. El segundo, los comerciantes que pasen a la formalidad tienen oportunidades de acceder a descuentos y mejorar los resultados. El tercero, se incrementaron los esfuerzos por solucionar el contrabando mediante la regulación de los proveedores y su previa certificación. Sobre los componentes y sus indicadores, se hace una inscripción satisfactoria de comerciantes anteriormente informales a la formalidad en la DIAN y la Cámara de Comercio gracias a los descuentos y la facilidad de acceso a la creación de un negocio. Con la política pública se busca reducir en un 10% la informalidad laboral, que en junio de 2017 alcanzaba un 65%. Los medios de verificación en cuanto a los componentes son la DIAN y la Cámara de Comercio. Los supuestos son cambios en la legislación tributaria desfavorable o la pérdida de credibilidad o alcance institucional. En los objetivos, las actividades propuestas son la regulación de la DIAN y la Cámara de Comercio mediante el registro y la captación de recursos para llevarlos a los informales a la formalidad. El gobierno lleva a cabo reformas tributarias que favorezcan la inclusión de los vendedores informales a la formalidad, la entrega de apoyos monetarios para que inicien su propio negocio. Los indicadores en las actividades se designarían 1,25 billones de pesos anuales utilizados en compañías, capacitaciones, descuentos y reformas tributarias, teniendo en cuenta el presupuesto general de la Nación aprobado para 2018. Los medios de verificación en cuanto a las actividades son el presupuesto general de la Nación. Y los supuestos en las actividades podrían ser las fallas en logística, la destinación de recursos y apoyo para esta política pública.